Bien, vamos a continuar entonces con la reflexión de lo público como fundamento del bien común. Y para ello recuerdo también uno de los ejercicios que hicimos en las clases anteriores que tuvo que ver con las exposiciones que realizaron, donde abordaron distintas temáticas que tenían que ver con la realidad personal y la realidad social. Igualmente es muy importante este tema para, digamos, fundamentar un poco la tercera fase del proyecto de investigación, que tiene que ver con la realización de una campaña que tiene fundamentos, digamos, éticos. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a determinar es el bien común. De alguna manera, lo público quedó, de alguna manera, ya también explicado en el anterior video. Bien, ¿qué es el bien común? El bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con la cual los seres humanos, las familias y asociaciones pueden lograr su propia perfección y la de los demás. Tomado literalmente de la Gaudium et Spes, digamos, un documento pontificio tomado del Concilio Vaticano II. Recuerden ustedes que estamos próximos a cumplir los 60 años de este importante concilio que permitió a la Iglesia estar a la par del desarrollo histórico del mundo contemporáneo. Y por ello es importante, digamos, que esta visión de la sociedad, de acuerdo con la Iglesia Católica, digamos, apunta a ese nuevo paradigma que creemos está sucediendo actualmente a nivel global. Y en nuestro país, como ya lo hemos dicho, como parte de ese fenómeno social que está aconteciendo en distintos lugares del mundo. Entonces, para entender el bien común, pues tendríamos que mirar que la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, que son las condiciones materiales por las cuales la vida es posible en el mundo, tienen que ver con la calidad de vida de un ser humano. Por ejemplo, la salud, la vivienda, la educación, la recreación, que a la vez en nuestra Constitución aparecen como derechos que se deben garantizar precisamente para que esa vida de alguna manera pueda ser plena. Esto es la condición necesaria para la vida digna, pero no es lo único, pero es lo mínimo que tenemos que tener como personas y como colectivo social para realizar un proyecto de país. Por ello, la ética, cuando aborda el tema de lo público y del bien común, dice que las necesidades básicas como condiciones materiales son lo fundamental y lo mínimo. No porque se subvalore o no porque sea, digamos, algo pequeño, sino en el sentido de que es la base fundamental sobre la cual se articulan los demás proyectos personales y sociales. Es por eso que cuando nosotros hacemos un análisis de la vida social desde la ética, creemos que es necesario avanzar en el reconocimiento de la autonomía, de la identidad, de la libertad, del sentido de pertenencia, de la seguridad, de la justicia, del desarrollo de las propias capacidades y participación en la definición del destino personal y colectivo. Son componentes esenciales de las necesidades humanas básicas y del bien común. Recuerden que la ética en el plano personal es la construcción del carácter y esa construcción parte de la autonomía, de la capacidad de darnos nuestras propias normas gracias a la libertad que tenemos de elegir el proyecto de vida personal. Con lo cual vamos generando la identidad como seres humanos y con lo cual nosotros adquirimos un sentido de pertenencia a la familia y al colectivo social, que nos permite de alguna manera también entonces participar de la seguridad, de la justicia y del desarrollo de las capacidades como ser humano individual y como ser humano o colectivo. Estos elementos son claves y son necesarios porque de alguna manera son lo que fundamenta, digamos, lo que en el Estado es su objetivo fundamental,
que es la búsqueda del bien común, pero en el cual también nosotros tenemos la obligación y también tenemos la oportunidad de construirlo. Es decir, el bien común es una construcción colectiva. No es solamente que quienes detentan el poder o ejercen el mandato gubernamental, digamos, son los encargados de la construcción de este bien común. No, realmente es la participación de cada uno de nosotros como seres humanos que tenemos la responsabilidad de llegar a la construcción de esta visión de sociedad que tenemos. Igualmente, nosotros podríamos fundamentar que cuando estamos hablando del bien común, estamos hablando de un imperativo de la ética de lo público. La ética de mínimos es una expresión que han utilizado los expertos para posibilitar que en estas sociedades plurales modernas lleguemos a unos mínimos acuerdos para poder desarrollar consensos. Normalmente los seres humanos conforman su proyecto de vida conforme a un proyecto de felicidad, que es personal y que no se puede imponer a otros. El proyecto de vida conforme a la felicidad de carácter personal, a ello le llamamos una ética de máximos. Es decir, hay un ideal. Por ejemplo, la ética cristiana de máximos busca la perfección humana y tiene una dimensión esencial de trascendencia, es decir, el reino de Dios, es decir, el reino de Dios realizado en el plano real del mundo histórico. Desde la fe hemos dicho que el reino de Dios se está realizando en la historia de los seres humanos. Sin embargo, puesto que estamos con otros seres humanos que no necesariamente tienen esta creencia, pues tenemos que llegar a esos acuerdos que nos permitan dialogar y ponernos, digamos, de alguna manera en sintonía para poder dialogar tanto con los creyentes como con los no creyentes frente a la construcción de la sociedad y frente a la construcción del ámbito de lo plural, que es el ámbito de lo público. Lo público, por lo tanto, se convierte en una condición necesaria para los seres humanos, que trabajan dentro de un marco de una ética plural de mínimos, puesto que estamos en el plano de la ética, entonces hablamos de una ética de mínimos, de una ética ciudadana, que tiene como fundamentos básicos la dignidad humana y el bien común. Recordemos que la dignidad humana tiene que ver como el máximo valor que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Una ética plural de mínimos, que es la ética ciudadana, implica respeto por la diferencia y la tolerancia activa. Es aquí donde entra en juego entonces el tema del respeto por la diferencia y por el reconocimiento de una sociedad diversa, distinta, plural, multiétnica, multicultural, donde nosotros tenemos que tener la capacidad de tolerar aquello que incluso de pronto no lo comprendemos o incluso creemos que nos afecta en nuestra comprensión del mundo, pero que en el plano de lo público y en el plano de lo colectivo como sociedad, pues tenemos que estar, digamos, abiertos a nuevas interpretaciones del mundo. Eso significa especialmente la diferencia. La libertad, la igualdad y la solidaridad, que son las máximas de la Revolución Francesa, que las veremos posteriormente, digamos, en la construcción de los derechos del hombre y los derechos humanos, implican trabajar en torno a lo plural, implica el trabajo frente a aquellos que están distantes a nosotros, que son muy alejados de nuestros intereses particulares y personales, aquellos que son distintos a nosotros, que
implican también de alguna manera reflejar entre nosotros aquello con lo cual no nos identificamos y aquellos que son disponibles para poder realizar procesos de construcción de sociedad. La construcción de la sociedad plural está fundada en la dignidad, en el respeto por la diferencia, en la aplicación de los derechos humanos y en la participación de todos en la construcción de un proyecto de país. Entonces, de esta manera, digamos, nosotros nos convertimos en ciudadanos activos, en ciudadanos que tenemos la obligación y la responsabilidad de construir el proyecto de identidad y el proyecto de país que queremos. Creo que este es un elemento muy importante que lo hemos visto de alguna manera muy publicitado en estos últimos días frente a estos proyectos regionales, territoriales, de construcción, de deliberación, de análisis de las problemáticas y búsqueda de respuestas que incluyen a las personas en cada una de las regiones y donde no se toma ya la decisión solamente desde un poder central, sino que se está invitando a la participación de todos en cuanto disponibles a comprometernos en la construcción de un nuevo proyecto de país. Y fíjense entonces que ahí también, digamos, los creyentes tenemos una gran oportunidad de presentar nuestras propias opiniones frente a lo que significa la construcción de lo público, del bien común, de la identidad y del proyecto de sociedad que queremos para las generaciones que vienen después de nosotros. Finalmente, para terminar este video, vamos a hablar de la solidaridad como expresión máxima del bien común. Entonces, en perspectiva evangélica, la solidaridad corresponde al principio de fraternidad. ¿Qué significa? Que somos hijos de un mismo Padre. Nuestro Dios lo hemos identificado como Padre Creador, como genitor, como creador de todo lo que existe. Y por lo tanto, la relación que se establece entre los seres humanos es una relación de hermandad. Son los seres humanos con quienes debo trabajar amorosa y desinteresadamente para construcción de un proyecto, digamos, solidario de sociedad. Recordemos aquí que la solidaridad nos implica a todos los seres humanos, pero el principio de subsidiariedad implica a quienes tienen responsabilidad política y de gobierno frente a subsidiar necesidades, especialmente de aquellas poblaciones y de aquellas personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Lo plural como marco de acción entre distantes, distintos y disponibles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos que plantear es que el malestar de la modernidad desde el siglo XVII hasta nuestros días expresan el individualismo, en la primacía de la razón instrumental y en el centrarse exclusivamente en el ego, lo que produce la pérdida de la libertad. Es decir, un proyecto de sociedad que venía bajo el parámetro de la visión cristiana del mundo, con unos valores propios del reino de Dios que tienen que ver con el amor, la justicia, la solidaridad, la paz, la libertad, se rompió, se desdibujó con el absolutismo de la razón, el individualismo y el ego, que construyeron la sociedad que rige actualmente, fundamentada en el éxito y en el dinero como el nuevo Dios surgido de una revolución industrial. Bien, ese es un recorrido también que lo hemos trabajado en algunas otras clases, pero lo más importante aquí es que aunque los seres humanos somos individuales, somos únicos, irrepetibles y distintos, no por ello debemos dejar de lado que el origen humano básico es la fraternidad, la colectividad, el estar en sociedad.
Pero puesto que hoy somos distintos, irrepetibles y distintos, el respeto por la diferencia y el diálogo son lo que nos van a posibilitar la